¿Cuántas veces has cerrado el mes con cifra de ventas récord en tu compañía? Y aún así no tienes dinero en la caja. ¿Te suena familiar? Y no es que tengas mala suerte, no es que tu negocio vaya mal, es que probablemente no te han enseñado lo que tarda realmente el dinero en regresar a tu negocio. Y es eso, exactamente eso lo que vamos a resolver hoy. En este video vas a aprender y vas a saber aplicar dos conceptos clave en cualquier compañía: el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Y lo mejor de todo es que al final del video vas a entender cómo calcularlo y vas a poder calcularlo para tu empresa. Quédate hasta el final de este video y te aseguro que vas a cambiar la percepción que tienes del capital de trabajo y de la gestión del capital de trabajo en tu compañía. Hola, soy Rodrigo Ramos, consultor financiero de empresas, y como te decía al inicio de este video, vamos a ver dos temas clave para todo tipo de compañías: el ciclo operativo y el ciclo efectivo, que buscan optimizar la gestión del capital de trabajo. Mira, hay tres grandes preguntas que se hace todo empresario, y yo diría que a diario. Y son preguntas que se supone, o uno supondría mejor, que tienen una respuesta obvia, pero lo interesante de esto es que no lo es tanto. Entonces, la primera pregunta que se hacen todos los días los empresarios es: ¿cuál es la mejor política de ventas? ¿Vender a crédito o vender al contado? Y intuitivamente uno pensaría que la respuesta obvia es, pues, vender al contado. Es el mejor de los mundos. Se recibe la caja de una vez de parte del cliente. Pero no lo es así. Para el 95% de compañías que operan, pues eso depende de cuánto es el nivel de competencia, qué número de competidores hay, qué tan grandes son tus competidores, etcétera. Qué tan grandes son tus clientes para que tú puedas imponer, digamos, condiciones de negociación, etcétera. Eso tiene muchas variables. Entonces no es tan obvia la respuesta de vender al contado o a crédito. La segunda pregunta que se tiene es: ¿qué volumen de inventario mantener? ¿Cuánto inventario ordenar? Y eso también tiene ciertas características y ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Lo primero es que, y siempre se lo digo a mis clientes, los inventarios son caja inmovilizada en una estantería. Yo siempre les pongo un ejemplo y digo: en vez de usted ver zapatos en su bodega o ver ropa en su bodega, imagínese que hay fajos de billetes. Eso es lo que son los inventarios en realidad. Eso es pura caja inmovilizada. Y esa caja inmovilizada, lo que tiene de características es que no genera ninguna rentabilidad. Es un inventario esperando a venderse. Entonces, ¿de qué depende el volumen de inventarios que yo tenga en un momento u otro? La estacionalidad del negocio. Es un negocio que vende 2 veces al año, por ejemplo, junio y diciembre, temporada de vacaciones, o iniciando año en temporadas escolares, dependiendo, digamos, el modelo de negocio, el producto que yo tenga, pues esa estacionalidad hace que el inventario se mueva más o menos durante el año. La velocidad de entrega del proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo he ponido un proveedor para que me entregue las mercancías, las materias primas, etcétera, yo tengo que tener en cuenta para la planeación de mi inventario, pues esa velocidad con que reacciona el proveedor y me provee esas mercancías. Si él se demora 2 meses, pues es diferente el proveedor que se demore 15 días en entregarme. Eso también tiene que ver, digamos, y afecta la planeación de los inventarios. El costo de oportunidad de las ventas perdidas. Para nadie es un secreto que si yo tengo ventas perdidas porque quiebro stock, pues eso va a tener dificultades no solamente en el tema de atención al cliente, sino en el tema reputacional, de marca, etcétera. Entonces eso tiene un costo de oportunidad y eso afecta las decisiones de aprovisionamiento para las compañías. Y también el costo de mantener el inventario. Entonces, siempre mantener inventarios físicos tiene costos explícitos, como que, como el arrendamiento de la bodega, como la seguridad que necesito para el inventario, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que para el tema de los inventarios, pues obviamente hay que planearlo de acuerdo a las características del negocio, del producto, y eso, digamos, tiene unas decisiones en cuanto a capital de trabajo invertido en los inventarios. Bien, la tercera pregunta que se tiene es: ¿pagar a los proveedores a contado o a crédito? Aquí también parecería obvia la respuesta. Yo debería pagarle a crédito a los proveedores. ¿Por qué? Porque me apalanco en ellos. Porque es como si recibiera un crédito por parte de los proveedores. Y ese financiamiento con proveedores es a costo cero. Tiene un potencial enorme. Pero también el financiamiento con proveedores
debe observar algunas características. Lo primero es que un proveedor, y así se debe considerar siempre, es un aliado estratégico de la compañía. Muchas veces se subestima, pero siempre los proveedores son aliados estratégicos, son una fuente de financiamiento importante. Entonces aquí vemos qué es el ideal, pues pagar a crédito al proveedor. ¿Por qué? Porque eso financia el inventario sin costo bancario, sin costo explícito, mejora el ciclo de efectivo directamente, fortalece el relacionamiento comercial, son relaciones de largo plazo. Y generalmente cuando le pido financiamiento a un proveedor, pues no tengo que entregarle garantías adicionales, lo que sí a un banco financiador, ¿vale? Pero por otro lado, el pago al contado, pues también existe la posibilidad. Eso puede generar descuento por pronto pago. Yo le digo a un cliente, a un proveedor, perdóneme, oiga, no le pago a 45 días, sino le pago ya, deme el 10% de descuento, el 15%, lo que sea, y ese descuento me lo gano, claramente. Simplifica la gestión de pagos, pues lo hago de una vez y el tema operativo se disminuye. No necesito una planeación de pago a proveedores. Usa caja disponible del negocio, estresa la caja. Entonces, si yo pago al contado a todos mis proveedores, obviamente, pues va a haber un estrés de caja importante para la compañía. E incrementa el ciclo de efectivo. Claramente, si pago al contado al proveedor, pues mi ciclo de efectivo se alarga y obviamente voy a recibir mi dinero, digamos, tengo que financiar un mayor volumen de capital de trabajo. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo este tipo de análisis. La mejor opción es equilibrar la gestión de proveedores, el relacionamiento con proveedores y los tiempos de pago a proveedores que no me generen problemas operativos y que mantengan una relación de largo plazo con esos proveedores, una buena relación. Ahora vamos a ver los conceptos clave que les prometí al inicio del video. El primero es el ciclo operativo. ¿Qué se define como ciclo operativo? Es el tiempo transcurrido para una compañía desde que compra inventario hasta cuando recibe el efectivo o el cash por la venta de ese inventario. Miremoslo con un ejemplo numérico y lo vamos a entender mucho mejor. Entonces supongan una empresa comercializadora de calzado que compra $10,000 en inventario a un fabricante, le vende los pares de zapatos y la empresa promete pagarle a ese fabricante en 45 días. Ese es mi proveedor, ¿ok? Luego vende eso calzado a un distribuidor en $15,000. Esto va a suponer que es un distribuidor, pero es el cliente. Y ese distribuidor promete pagarme a mi compañía en 60 días. Otro elemento importante. Y luego tenemos como hipótesis que el inventario tarda 30 días en venderse. Es decir, el inventario que yo recibo, meto a mi almacén, se demora 30 días allí antes de ser vendido a un distribuidor. ¿Listo? Con estas variables vamos a calcular el ciclo operativo para esta compañía. Entonces lo primero que tenemos aquí es compra del inventario en el día 0, luego venta al distribuidor el día 30 porque dijimos que el inventario se tarda 30 días en venderse y finalmente el cobro del efectivo en el día 90. Ustedes se preguntarán ¿por qué el día 90? Y es sencillo, si yo recibo mis zapatos en mi bodega el día 0, se demora 30 días en venderse, es decir, hasta el día 30, y ese día 30 se lo vendo al distribuidor y él se toma 60 días para pagármelo, yo tendría 30 días más los 60 días que se toma para pagármelo y eso me da como resultado 90 días de mi ciclo operativo para esta compañía. Entonces, fíjense que es sencillo de entender. Yo le sumo a los días del inventario, le sumo los días de las cuentas por cobrar a clientes y esa sumatoria me da como resultado el ciclo operativo de una compañía. Vale, vamos al segundo concepto clave aquí y es el ciclo efectivo. El ciclo efectivo se define como el periodo en el cual la compañía tiene que financiar el capital de trabajo sin haber recibido el pago del cliente. Entonces recordemos de acuerdo a la información anterior que revisamos. Nosotros si ponemos eso en una línea de tiempo, nosotros tenemos que en el día 0 hago la compra de los inventarios, el día 30 vendo esos inventarios, el día 45 le pago a mi proveedor y en el día 90 le cobro al distribuidor, es decir, a mi cliente. Ya veíamos que el cliente se toma 60 días para pagarme, desde el día 30 hasta el día 60, ¿vale? Si yo traduzco eso en un ciclo efectivo, en los números que tenemos, decíamos que el ciclo operativo lo calculamos anteriormente, ¿se acuerdan? 90 días, que eran 30 de los inventarios más 60 días que se tomaba mi cliente.
Luego, mis proveedores o mi proveedor me financia 45 días. Eso queda como resultado que yo tengo un ciclo de efectivo de 45 días, es decir, yo compañía tengo que financiar 45 días de capital de trabajo antes que me pague mi cliente. ¿Cómo se halla? Simplemente tomo el ciclo operativo, fíjense ustedes, y le resto los días de cuentas por pagar a mis proveedores, que son estos 45 días acá. Aquí coincide porque es 45, pero es simplemente ciclo operativo, 90 días, menos 45 días que me financia mi proveedor. Quiere decir que esos 45 días que yo financio de capital de trabajo, ¿cómo los puedo financiar? Con capital propio, ¿cierto? Con un préstamo bancario, por corto plazo, eso tiene intereses, eso es muy importante tenerlo en cuenta, o liquidando algún tipo de inversión que yo tenga para generar efectivo o con la propia caja de la compañía. Vale, ahora que ya dominas los conceptos clave de ciclo operativo y ciclo efectivo, vamos a aterrizarlo con los números de unos estados financieros de una compañía. Tú tienes tus propios estados financieros. Entonces yo aquí te traigo un ejemplo. Tengo el estado de situación financiera, alias balance, de una compañía. Debo tener algunos datos de esa cuenta de balance. Lo primero, las cuentas por cobrar del año 1. Entonces, supón tú que vas a valorar para 2025 el ciclo efectivo y el ciclo operativo. Entonces esto sería 2025 el año 2 y 2024 el año 1. O para 2026 sería 2026 el año 2 y 2025 el año 1, ¿vale? Para que lo tengas claro, porque necesitamos unos promedios acá. Entonces aquí tenemos cuentas por cobrar del año 1, $350,000. Cuentas por cobrar del año 2, $450,000. Inventario del año 1 es el saldo que teníamos allá, $25,000. Inventario del año 2, $15,000. Cuentas por pagar del año 1, $100,000. Y cuentas por pagar del año 2, $120,000. Solo resta eso para tener, digamos, ahorita los cálculos que requerimos. Eso del estado de situación financiera. Y el estado de resultados que necesitamos, las ventas del año 2 o ingresos operacionales del año 2, ¿ok? $1,500,000 y el costo de ventas del año 2, $850,000. Con esos datos, ¿qué vamos a hacer? Calcular las rotaciones de cuentas por cobrar, las rotaciones de inventarios y las rotaciones de proveedores. Como este video no es acerca de las rotaciones ni los ratios, tengo un video en mi canal de YouTube donde ustedes pueden ver cómo se calculan este tipo de ratios. Vamos a ir un poco rápido con eso porque nos interesa es el ciclo operativo y el ciclo efectivo, ¿ok? Entonces tengamos esos datos ahí. Vámonos al cálculo. Entonces lo primero es las cuentas por cobrar, es decir, las cuentas por cobrar a mis clientes. ¿Cómo se calcula eso? Las ventas o los ingresos operacionales sobre el promedio de cuentas por cobrar. Por eso es necesario contar con las cuentas por cobrar de inicio del periodo y de final del periodo, o de final del periodo inmediatamente anterior y el final del periodo que estoy evaluando. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? $1,500,000 de ventas dividido $450,000, que son, me voy a devolver acá, las cuentas por cobrar del año 2, si las ven acá, y los 350,000 son del año 1, $350,000 del año 1. El promedio de esas cuentas por cobrar lo tomamos, dividimos las ventas entre ese promedio y me dice que las cuentas por cobrar para esta compañía rotaron al año 3.75 veces, ¿ok? Pero eso no nos dice mucho, 3.75 veces, entonces a mí me parece más intuitivo llevarlo a días. ¿Qué haces para llevarlo a días? Tomas 365 días que tiene el año y lo divides en 3.75. Eso te da 97 días en promedio. Quiere decir que las cuentas por cobrar de esta compañía se volvieron en efectivo en promedio cada 97 días. ¿Listo? Primer elemento que vamos a requerir. Los inventarios hacemos algo similar, pero aquí lo componemos es con el costo de ventas. Entonces tenemos el costo de ventas de la compañía y el promedio de los inventarios. Ya sabemos cómo es el promedio. 850,000 costo de ventas dividido $25,000 más $15,000, que esos son los inventarios, y eso lo dividimos en 2, que es promedio. Esto me dice que los inventarios rotan 42.5 veces al año. Lo traducimos en día, decimos 365 días del año dividido 42.5 veces, me dice que en promedio 8.6 días.
Es decir, esto es cada 9 días en promedio el inventario se convierte o en una cuenta por cobrar a un cliente, ¿cierto? O en efectivo. Bien, ahora veamos el cálculo de la rotación de proveedores, que es el último cálculo que necesitamos para hacerlo todo. Entonces, primero calculamos el tema de las compras, que es un juego de inventarios. Tomamos el inventario final menos el inventario inicial más el costo de ventas, y eso me dice que esta compañía tuvo unas compras de $840,000 en ese periodo, y con eso vamos a calcular la rotación de proveedores para poder ya calcular ciclo operativo y de efectivo. Entonces lo primero es que para calcular la rotación de proveedores tenemos los $840,000 que tenemos acá de compras y lo dividimos en las cuentas por pagar promedio que tenemos a esos proveedores, que de dónde viene eso del balance que veíamos anteriormente. Eso me dice que estos proveedores yo les pago 7.6 veces al año. Traducido en días, quiere decir que yo le pago cada 48 días a los proveedores. Entonces, fíjense ustedes, vamos a la cuenta. Vamos a calcular aquí los días de cuentas por cobrar, que ya los tenemos, 97.3 días. Los días de inventario, 8.6 días. Y los días de pago a proveedores, 48 días. Eso significa que el ciclo operativo de esta compañía, para este ejemplo, tenemos 97.3 días de las cuentas por cobrar a clientes, más los 8.6 días de los días de inventario. Eso me da cerca a 106 días del ciclo operativo de esta compañía. Pero a eso no se les olvide que le debo restar los días que se demoran los proveedores en cobrarme a mí. Entonces yo tengo 105.9 días o 106 días de ciclo operativo menos 48 días que nos dio aquí arriba de los días que le pago a proveedores. Quiere decir que la compañía tiene que financiar con su propio capital, su propia caja, 58 días del capital de trabajo. Por eso es tan importante estos conceptos de ciclo operativo y de efectivo, porque me está diciendo cuáles son los días que yo tengo que financiar y me ayuda a planear cómo financiarlos. Ahora quiero compartirles unas estrategias de optimización de este ciclo de efectivo. ¿Cómo se reduce el ciclo de efectivo? Ya sabemos que entre más corto el ciclo de efectivo, mucho mejor. Digamos, la plata gira más rápido, si me permiten el término coloquial. Entonces, como tenemos las tres palancas que ya identificamos anteriormente, lo primero es referente a mis clientes, pues debo cobrar más rápido. Eso a todas luces es lo obvio. Ofrecer descuentos por pronto pago, es decir, descuentos que no me afecten mis márgenes de manera importante, pero que sí aceleren el pago y animen a los clientes a pagar más rápidamente. Mejorar procesos de facturación. Muchas veces uno observa que el problema no es que los clientes no paguen, sino que la compañía no factura y hay problemas, digamos, operativos en la facturación. Entonces hay que propender porque la facturación sea la más expedita posible. Hoy en día, en Latinoamérica, pues existe la facturación electrónica, que es mucho más expedita y más rápida, pero hay procesos en realidad que pueden mejorarse en el tema de facturación, y eso es mucha más rapidez en el recaudo. Gestionar activamente la cartera también es importante. Observar qué clientes, digamos, pagan, cuáles no pagan, cuáles son sus vencimientos, y gestionar eso para que puedan pagar más rápidamente. Y establecer políticas claras de crédito. Eso sí que es importante. Les cuento una anécdota. Una vez también tuve un cliente dedicado al tema de trefilado de aceros. Se dedicaba a trefilar esas varillas que ustedes ven en las obras de construcción e infraestructura. Y ese cliente tenía escrito en su política comercial, en su política de crédito a sus clientes, que daba un plazo máximo de 45 días. Pero cuando uno va y revisa, digamos, en la práctica, su cartera de clientes, pues los clientes en media se tomaban 63 días en pagarlo. Entonces aquí es cuando la realidad se separa de lo que está escrito. Y uno tiene que tener en cuenta como gerente financiero, cuál es la política de crédito y hacerla cumplir. Porque el hecho de que suceda algo en la práctica que difiere mucho de esa política de crédito que está escrito, pues eso va a tener dificultades en la liquidez de la compañía. Entonces, por un lado me decían 45 días, que eso, digamos, en las proyecciones cabía, pero luego en la práctica se tomaban 63 días o más en pagarle a los clientes. Y ese diferencial, pues hay que financiarlo de alguna parte. Entonces, hay que tener claridad conceptual y toca tener un seguimiento celoso y específico
al tema de la cartera en las compañías. Con respecto al inventario, algunas estrategias, pues se trata de rotar más rápido el inventario. Entonces implementar gestión justo a tiempo o just in time que le llaman, y es determine cuál es el nivel de inventario que requiere en cada momento del tiempo. Es bastante fácil decirlo, es un poco complejo hacerlo, pero es una metodología que funciona muy bien para los inventarios. Mejorar la planeación de la demanda, lo que hablábamos un poco, si la demanda es estacional o cómo se comporta la demanda en su conjunto para uno poder planificar cómo hace el tema de aprovisionamiento. Reducir los inventarios obsoletos, entonces intentar rotar muy rápidamente porque hay inventarios que sufren de obsolescencia, el tema de tecnología puede sufrir de este tipo de cosas, entonces hay que gestionar esos inventarios de manera tal que si uno ve que se están ralentizando, tomar estrategias que lo puedan vender rápidamente. Optimizar los pedidos al proveedor. Es importante que los pedidos al proveedor sean óptimos. ¿Y qué se refiere que sean óptimos? Que sean eficientes desde el punto de vista del volumen, que yo no pida más de la cuenta de lo que requiera para mis ventas del mes o el periodo que tenga determinado. Hay que optimizar esos pedidos al proveedor. También dependiendo de lo que hablábamos de los tiempos de entrega del proveedor. Bien, eso digamos en cuanto a inventarios. Y en cuanto a proveedores, también es importante consolidar volúmenes de compra para los proveedores. Funciona mucho en infraestructura o en grandes volúmenes de compra, que uno pueda negociar unos buenos precios y unos buenos descuentos con el proveedor o unos buenos niveles de apalancamiento en cuanto a tiempo con ese proveedor. Construir relaciones estratégicas, lo que les decía, un proveedor es un aliado estratégico, más hay que no relativizar la relación, sino darle la importancia que se merece. Hay que tener relaciones de largo aliento, negociar términos de pago favorables, digamos que aquí entran los descuentos o entran los plazos con los proveedores, y evaluar múltiples proveedores. Eso sí que es importante. Los que saben, digamos, del tema de compras, saben que hay una gestión que hay que hacer para desarrollar nuevos proveedores. Y entre más alternativas tenga uno de proveedores, pues su capacidad de negociación con esos proveedores es mucho mejor, mucho más fácil negociar, porque hay diferentes competidores en el mercado que ellos, por no dejar perder el cliente, pues obviamente van a acceder a ese tipo de negociaciones. Oye, antes de continuar con el video, te agradezco que te suscribas a mi canal. Me ayudas un montón en mi labor para seguir produciendo este tipo de contenidos. Gracias. Entonces, como conclusiones de este video, uno podría determinar 4 principalmente. Y son conclusiones que todo directivo debería recordar. Lo primero es que el capital de trabajo es estratégico. Gestionar el capital de trabajo es estratégico en una compañía. Esto no es solo teoría financiera, sino que impacta directamente la liquidez de las compañías y por ende la supervivencia del negocio, de cualquier negocio. Eso es lo primero que hay que tener en mente. Lo segundo es, hay que actuar sobre las 3 palancas, ya las vimos cuáles son. Los clientes, los inventarios, los proveedores. Entonces cobre rápido, haga que el inventario rote rápidamente, apalánquese en los proveedores de la mejor manera posible y con relaciones comerciales sanas. Lo tercero es mida y monitoree constantemente. Esto no es para hacerlo una vez al año. Esto hay que hacerlo mensualmente, de manera responsable. Y eso lo que le va a garantizar al negocio es hacerle un seguimiento mes a mes a estos indicadores de ciclo operativo y de efectivo y procurar que cuando se van a presentar dificultades se puedan anticipar la compañía de cómo financiarlas. Y en últimas, el crédito de los proveedores es clave, pero entonces entienda a los proveedores como un aliado estratégico. Y es clave porque es una palanca a costo cero. Entonces es muy importante que ese financiamiento pues se pueda hacer de la mejor forma y en el largo plazo con los proveedores. Esas son algunas conclusiones. Pero aquí, y lo prometido es deuda, al inicio les decía que ustedes van a poder calcular el ciclo operativo y el ciclo efectivo de su negocio. Aquí abajo en el video, en los comentarios, les voy a dejar un link donde ustedes pueden, de manera anónima, no tienen que poner el nombre de su compañía ni mucho menos, incluir los datos o incorporar los datos de su negocio, tengan 2 balances a mano y el estado de resultados a mano de su negocio, de su compañía, incluyen los valores y van a ver que en esa herramienta muy sencilla ella, y como salida van a obtener el ciclo operativo y el ciclo efectivo para su compañía. Es muy útil, hagan el ejercicio
por explorar, por conocer. Si no lo conocen, ahí lo van a conocer y van a determinar en este último año, por ejemplo, cuál fue, digamos, la duración de esos ciclos operativo y de efectivo para su empresa. Les agradezco mucho, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo estoy publicando constantemente contenido en finanzas para empresa que es muy útil para empresarios, emprendedores, estudiantes, etcétera. Gracias por verme.